Hayamos tenido un domingo 25 de diciembre, ¿cierto? Nos volvió a coincidir, pero después de mucho tiempo. Entonces, dígale al que está a su lado, aproveche y dígale feliz Navidad. Qué bueno verte un domingo 25 de diciembre en la iglesia. ¿Cómo perder esta ocasión? La grandeza de la Navidad. Es una fecha que todo el mundo proclama, sonríe, ¿cierto? Decora, celebra. Pero ¿en qué consiste la grandeza de esta fecha? Que precisamente hoy 25 de diciembre celebramos. Miqueas capítulo 5, versículo 2 a 5. Miqueas capítulo 5, versículo 2 a 5. La grandeza de la Navidad. ¿Estamos listos? No, muy claro, es que Miqueas es difícil encontrarlo. Hoy 25 de diciembre, después de tanto tiempo, y encima traigo a Miqueas, no, es que, ¿cierto? Miqueas capítulo 5, versículo 2 a 5, específicamente la primera parte del versículo. Ahora sí estamos listos, ¿cierto? Muy bien. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemorables. Por eso Dios los entregará al enemigo, hasta que tenga su hijo la que va a ser madre. Y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. La grandeza de la Navidad. Nuestro Padre del cielo, en esta mañana ponemos nuestros corazones delante de ti, para que tu palabra hable a nuestras vidas, por medio de tu Espíritu Santo también obre en nosotros, transformándonos, exhortándonos, fortaleciéndonos y sobre todo acercándonos más a ti. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias. Amén. La grandeza de la Navidad. En el capítulo 6 de Jueces, hubiera sido más fácil encontrar jueces que Miqueas. En el capítulo 6 de Jueces se nos cuenta que Israel estaba oprimido por Madián. Ustedes han leído esa historia, ¿cierto? Y ellos, en medio de su opresión, también su clamor llegaba a nuestro Dios. Y allí mismo, entonces, en medio de esa opresión del capítulo 6 que estaba viviendo el pueblo de Israel, en el libro de Jueces, se nos dice también que el Señor es movido a compasión. Decide entonces levantarles un libertador como era el patrón que venía ocurriendo allí en el libro de Jueces. Un libertador que liderara precisamente la lucha para ser emancipados de esta horrible nación. En su plan de liberación era lo que precisamente el pueblo no contaba y sería sorprendido. El Señor llama a un hombre conocido como Gedeón y a este hombre le anuncia, y no solamente le anuncia, sino también le entrega el gran desafío de enfrentar a este enemigo fuerte y muy temido. Como era de esperarse, y Gedeón como buen israelita de la época, obviamente va a cuestionar el llamado del Señor. Sentía que era muy pequeño para una misión tan grande, además de que tenía su reclamo hacia el Señor. Pero ¿cómo así que no hemos visto las obras que hemos escuchado que hiciste en el pasado? ¿Por qué has permitido que tantos años nos opriman? ¿Dónde está pues tu poder libertador? Ahí venía el poder libertador, sino que él no lo había visto y no lo podía concebir. La obra que el Señor estaba por hacer. Cuando el Señor le dice, venga, que es que voy por usted, vine por usted porque usted es el que va a ir y usted es el que va a ver mi gloria como la que usted escuchó en el pasado, usted es el instrumento, entonces empieza a considerar ahora que el Señor estaba equivocado. Primero que los tenía olvidados y ahora que porque lo llama y le dice, usted es el que va a ser instrumento para esto, van a ver mi grandeza. No, estás equivocado. Conmigo no es, así no puede ser tu plan de liberación. A Gedeón le da miedo, pero le da miedo también porque no cree que en lo pequeño e insignificante Dios pueda hacer una obra de salvación para el pueblo de Israel. Y mire precisamente cómo le responde el Señor. Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas.
Jueces 6, 14 a 16. ¿No te envío yo? Ah, Señor, responde Gedeón, ¿cómo liberaré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Versículo 16. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y efectivamente, a través de lo pequeño e insignificante, el Señor cumplió su promesa como se lo había dado a saber a Gedeón. La palabra de nuestro Dios continuamente nos revela, amado hermano y amigo que me escucha, que nuestro Dios elige lo pequeño e insignificante para dar a conocer la grandeza de su salvación. Dentro de esta metodología divina, el plan redentor de nuestro Cristo Jesús no podía ser la excepción. Así que nos encontramos entonces un buen tiempo después con el profeta Miqueas, cuyo ministerio precisamente se da unos 600 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese entonces proclama precisamente la palabra de nuestro Dios, donde anuncia eventos concernientes a este Mesías. Miqueas fue designado para que denunciara el pecado del pueblo, su maldad delante del Señor y como consecuencia el inminente juicio de nuestro buen Dios. Llama la atención en esta profecía de Miqueas es que en esta proclamación de juicio sobre el pecado de su pueblo, el pueblo del Señor, se hace también un poderoso anuncio. Dice Miqueas, se aproxima el día de la llegada de nuestro anhelado gobernante. Ahora bien, esto lo sabía obviamente el pueblo de Israel, conocían sobre esta promesa. El Mesías o el Cristo llegaría. El asunto era bajo qué circunstancias, y las circunstancias se convertían entonces en una señal de lo que estaba también por acontecer. La novedad de la proclamación que tiene el profeta Miqueas sobre la llegada del Mesías es que el Señor en su obra salvadora va a seguir el mismo patrón de lo pequeño e insignificante que el pueblo de Israel conocía, pero que no estaba dispuesto a aceptar. Por eso es que esta promesa que hace el profeta para que el pueblo la tuviera presente en medio de la maldad que estaban viviendo, incluso les permitiera a ellos ponerse delante del Señor en humillación, en arrepentimiento y al mismo tiempo en disposición para servirle, esta poderosa promesa no pudo captar la atención de las masas que la escuchaban en el momento. Si así hubiera pasado, como les acabo de decir, el corazón de este pueblo rebelde hubiera entonces dado oído y sencillamente hubiera rendido su corazón ante aquel que les amonestaba desde el cielo. Ahora bien, tenemos que respondernos entonces por qué nuestro Dios elige lo pequeño e insignificante para dar a conocer la grandeza de su salvación. Y a la luz de estos versículos 2 a 5 de Miqueas capítulo 5, encontramos que nuestro Dios elige lo pequeño e insignificante para mostrarle a los hombres que la sencillez de su salvación supera la grandeza de los pecadores. Miqueas está proclamando que viene el juicio inminente para el pueblo que ha desobedecido. En esta época ya Israel se encuentra dividido. Las tribus del norte con su capital en Samaria y la tribu con Benjamín hacia el sur con capital ¿en qué? En Jerusalén. Las dos poblaciones conocen del Señor y las dos poblaciones el Señor les ha permitido engrandecerse. El problema es que el camino de la grandeza que ellos tomaron no era la que el Señor moraba en medio de ellos y que esto los debía hacer grandes y famosos. Se trataba de la presencia del Señor, pero ellos despreciaron su presencia y su palabra y tomaron el camino de engrandecerse como lo habían hecho las demás naciones. Querían ser grandes como las potencias de la época, y qué mejor muestra de eso que las ciudades capitales. Samaria, Jerusalén, se habían engrandecido a costa de la maldad, a costa del engaño, a costa de la injusticia, a costa de la idolatría, y cada vez más reducían la palabra, el mandato y las promesas del Señor. No nos interesa este camino de la grandeza, claro, porque esa grandeza se trataba del Dios que los había sacado de Egipto, que les había entregado la tierra.
Ellos querían ser grandes como las naciones paganas, las naciones que tenían cualquier dios falso para adorar, para postrarse y para justificar sus maldades y atrocidades, menos al Dios de los cielos, creador del universo. Entonces, como ellos querían el camino de la grandeza a la manera de las naciones sin Dios, les dijo: tranquilos, este juicio que viene, ustedes van a caer en manos de esas naciones grandes y crueles. Allí les espera su destino a ustedes. Pero nuestro Dios, que es misericordioso, y ellos quizás estaban esperando, esta promesa se va a cumplir de la llegada del Mesías, de ese gobernante tan anhelado, y va a llegar en alguna de ciudades grandes, imponente como los demás reyes de la tierra, capataces de la tierra, a mandar y a mostrar su majestad, su dominio, y nos va a exaltar como una gran nación. Y ese no era el plan del Señor. Ya en el capítulo 4, a pesar de que se viene anunciando juicio, en el capítulo 4 de Miqueas, el Señor también les da una palabra de esperanza. Y el Señor le recuerda a los que sí, a los pocos, que sí viven en humillación delante de Él, al poco pueblo que está esperando la promesa de ese Cristo que llegará, les dice: tranquilos, ustedes también van a pasar por momentos muy duros. Pero ustedes son mi rebaño, ustedes son el pueblo pequeño que yo estoy considerando que, a pesar de que van para donde van, como consecuencia de lo que se viene por el pecado de toda esta nación, yo voy a cuidar de ustedes y ustedes también verán esta promesa. Ellos se habían levantado en su grandeza como las demás naciones, y Él les dice: esa grandeza no es la grandeza de Dios. La grandeza de los hombres no es la grandeza de Dios. Y por eso Él continuamente les habló de lo pequeño y insignificante. Entonces, las grandes ciudades para los grandes hombres, no. El pueblo más insignificante, Belén, de allí, de esa vereda, de ese rincón, van a ser el gobernante poderoso que tanto esperan. Allí, en lo pequeño e insignificante. Hermosa señal de la presencia y de la promesa de nuestro Dios. No se trataba de lo prestigioso a la manera de los hombres. No se trataba de la cantidad, en número, en fuerza, a la manera de los hombres. Oiga, y saben, nuestro Dios fue mucho más sorprendente, porque les habló de lo pequeño y significante, pero no les habló de lo extremadamente humillante que iba a ser la llegada del Mesías. No solamente era una ciudad poco reconocida, un pueblo, una vereda, Belén, por allá, de por allá el rincón van a ser, sino que todavía les va más allá y les van a hacer dentro de un establo. Todavía más vergonzoso. Por eso sería que cuando los reyes de Oriente llegan y dicen: venimos a conocer al rey esperado, ustedes que ha nacido. Y empieza Herodes a preguntar: ¿pero a dónde? ¿Cómo fue que pasó eso? Vaya, búsquenlo para que yo vaya y adore también. Dígame a dónde está, porque es que necesito quitar que me va a hacer competencia de encima. A nadie le preocupó la profecía que se había dado Belén, de ese rincón. ¡Ja! Y menos de saber que había nacido quién sabe en dónde. Nadie sabía dónde había nacido. Y los pocos que sabían, en un establo. ¿Quién le iba a prestar atención a eso? Ese es el corazón de nosotros para con la obra de Dios. A nuestro Dios no le interesa ser despampanante con su fama. Miren, y nos parece tan chocante la sencillez del entorno de la Navidad, que hemos decidido coger los elementos de la Navidad y engrandecerlos a nuestra manera. ¿Cómo celebramos la Navidad en nuestros días? El que más bombillos tenga, el que más luz tenga, y las ciudades que más iluminen para esta época, y a ver la luz de Cristo. Y empezamos desde el 25 de noviembre a iluminar y que todo brille hermoso en las noches. Llega el 24 con los regalos y se acaba la Navidad. Ya hoy para muchos empieza el año nuevo, y hoy es el día que se debe celebrar. Pero estamos tan cansados y tan nublados y tan vendados por la forma de nuestra grandeza, que no podemos ver la grandeza de nuestro Dios en esos eventos de la salvación. Los pesebres, qué costosos, y entre más caro sea, qué bella Navidad. 15, 30, 50 millones en un pesebre. Y aquí está la verdadera Navidad, por la grandeza del precio y lo despampanante de los pesebres. Y era lo más humilde. En un bebedero de animales, allí lo tuvieron que recostar. Eso no era para nada prestigioso.
Pero como nos parece chocante, ¿qué tenemos que hacer? No, a eso tenemos que darle grandeza a nuestra manera, porque Dios se equivocó. A eso pequeño y insignificante hay que darle brillo, esplendor, fama. ¿Cómo es que un rey va a nacer en un pesebre? Pero que nazca en un pesebre de 100 millones de pesos, de $1000, eso sí. Y vaya, mire los adornos del árbol de Navidad. Era la cruz, lo más humillante. Eso representa el árbol por la madera. Y la decoración, el fruto del Espíritu Santo. Queremos engrandecer el árbol de Navidad para olvidarnos de la miseria de la cruz. La vergüenza de la cruz. Miren cómo seguimos rechazando con los mismos elementos de lo pequeño y significante la manera en que Dios quería engrandecer su obra, y así lo ha hecho. Porque es que de esta manera los que le choca ver la grandeza de nuestro Dios y acercarse para Él a la manera como Él quiere que se le acerquen, eso sirve de repelente. Pero a sus escogidos, eso los atrae. El propósito de nuestro Dios, según 1 Timoteo 1:15, ha sido la salvación. Por eso lo que para los hombres tiene que ser grande, para nuestro Dios no lo es. Recordemos 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. Cuando Samuel fue enviado a ungir al próximo rey de Israel. ¿En quién se fijó Samuel? En Eliab, el hermano grande y hermoso, ¿cierto? El mayor de David. Este tiene que ser. Hasta el mismo profeta cometió ese error. Este tiene que ser. Y le dice el Señor, ustedes se guían por la apariencia, yo no, es ese. Pero ¿cómo? Es ese, vaya, úngalo. Pero ¿cómo, Señor, que van a ser así? Es así. Déjemelo así. Pero entonces, ¿quién te va a ver? Es que es así. Para recordarle a los hombres cómo la grandeza de ellos por su pecado ha fracasado y los está llevando a la perdición. Pero yo los voy a rescatar a través de lo pequeño e insignificante. Y voy a glorificarme de esta manera, para que ellos vean que la grandeza para mí y la que tiene que ser para ellos está en el arrepentimiento, en la humillación, en el sometimiento ante el amo y Señor del universo. Este es el efecto que se esperaba del pueblo de Israel, que se le está dando esta profecía en Miqueas. Nuestro Dios quiere que seamos grandes así, humillados ante su obra salvadora. No la merecemos y le ha placido que la tengamos. Pero esto requiere sometimiento. Esta es nuestra grandeza. Y esa debe ser la grandeza de la Navidad. Otro aspecto que veo aquí en Miqueas capítulo 5, versículos 2 a 5, es que nuestro Dios eligió lo pequeño e insignificante para demostrar que la eficacia de su salvación no está en lo grande de la multitud. Las ciudades grandes son símbolo, lo han sido y lo son todavía. Símbolo, también sinónimo de multitud, ajetreo, pero también fama, destreza, saberes. El asunto es que la salvación no es para las multitudes. La salvación es para el remanente. Y comprendemos con esto la palabra del apóstol Pablo cuando dijo: no todo Israel es Israel, sino los hijos de la promesa hecha a Abraham. En tu descendiente, en el Mesías, serán ¿qué? Benditas todas las ¿qué? Entonces, ¿quién es el remanente? El que pone la esperanza en el Cristo.
De allí la lógica que vemos en el pueblo de Israel cuando despreció el amor y la misericordia del Dios del cielo, el que les entregó la tierra, a pesar de que habían visto milagros. Se dieron el lujo de rechazarlo, de pisotearlo, de reducirlo a las divinidades paganas, porque no eran su pueblo. El pueblo de nuestro Dios es un pueblo pequeño e insignificante. El remanente de nuestro Dios es el que reposa en la forma como Él quiere pastorear y guiar a su rebaño. Solo sus redimidos, solo su remanente, solo su pequeño rebaño puede conocer y experimentar su poder, su majestad y su paz. Lo está diciendo Miqueas. Para ellos es esto. Y por eso el rebaño de él en la época de Miqueas o posterior a la época de Miqueas podía irse confiado para el cautiverio, porque sabía que la grandeza de este Dios llegaría hasta los confines de la tierra y allí los iba a cuidar. De allí los iba a devolver con el anhelo de que a ellos quizás les tocara ver la promesa del cumplimiento. Muy bien, el cumplimiento de la promesa. Experimentar el poder de Dios a través de lo pequeño e insignificante. A eso nos llama nuestro Dios. ¿Cuál poder? El poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están sus testimonios en el Evangelio. El poder restaurador, el poder liberador de los espíritus demoníacos. El poder de dar el perdón de los pecados y estar reconciliado con el Creador. El poder de confiar que Él está guiando nuestras vidas en medio de la incertidumbre y que nosotros estamos esculpidos en su plan redentor. Que hacia allá Él nos está guiando, que tiene la capacidad de protegernos, de fortalecernos, de levantar el ánimo. Eso es experimentar el poder de este Dios que iba a llegar en lo pequeño e insignificante. El poder de un Dios que podía coger lo pequeño y insignificante que somos ustedes y yo como pecadores y hacernos grande por la presencia suya en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. El remanente celebra, disfruta y vive su grandeza en ese Salvador y Redentor. Belén era pequeña e insignificante, claro que sí. Se necesitaba para que se recordara que la fama de ella sería por el que llegó a nacer allí. Esa era la grandeza de Belén, de ahí en adelante, por los siglos de los siglos. Y de ese burdo comedero de animales, un pesebre, un bebedero de animales. La grandeza de esa cama rústica, donde las vacas ponían su lengua, las ovejas. La grandeza de esa cuna llegó a ser por el que albergó allí. Y la grandeza del pueblo de Dios por todas las generaciones está en el hecho de que en su vida more Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer en esta Navidad. ¿Cristo está morando en mi corazón? Pequeño e insignificante, sí, pero mi Dios me hace grande y fuerte porque su presencia, la presencia del resucitado, está en nosotros. Por eso celebramos, por eso cantamos, por eso confiamos, por eso descansamos. Nuestras vidas reposan en la suficiencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz fue suficiente. Lo único que requiere de mí es que me someta, que confíe, que le obedezca, que le ame, que le sirva, que me entregue, que sea un apasionado por Él y su obra. Que no me lamente más en este mundo de maldad y caótico, porque esto se va a poner peor, sí. Pero ¿quién es el que ha vencido? ¿Quién es el que engrandece su vida? Es Él. ¿Quién es el que nos llena de esperanza? Él. ¿Quién es el que nos dice ánimo, que los voy a llevar hasta que me reciban allá en las nubes cuando yo regrese? Él. Esa es la grandeza que no podemos perder de vista. Y con esto no quiero decir que el otro año no vamos a decorar nuestras casas. Ojo con eso, no estoy diciendo eso. Pero la grandeza de esa decoración lo hace o la hace grande
si Cristo está en su vida y está en su hogar, porque se trata de Él. A nuestro Señor le ha placido, según 1 Corintios 1, 26 y 29, le ha placido entregarle a pequeños e insignificantes rebaños su salvación, por lo que se expresa allí. Consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Él. Lo pequeño, débil e insignificante de Dios es más grande, fuerte y poderoso que lo grande del mundo. Y esa es la grandeza que hoy celebramos. Y esa es la grandeza que hoy nos sustenta. Vale la pena hoy 25 de diciembre recordar en qué consiste la grandeza de la Navidad. Muchos lloraron, se lamentaron, pusieron su vida de tragedia porque no hubo ni para un regalo ni para un estreno. Ni siquiera para fritar un pedazo de huevo, echarlo al horno y poder tener una cena de Navidad. Qué vida tan trágica y tan cruel. ¿Quién dijo que de eso se trataba la Navidad? Y si la grandeza está en nuestro Señor Jesucristo, sacrifiquemos un huevo y echémoslos al horno. Ya no está el grande en nuestras vidas. Tenemos motivos de grandeza para celebrar. Así sea con un arroz y huevo. Claro, hoy va a haber más. Una bendición para los elegidos, los que llegamos hoy a comer. Ceci, ya, no me lo distraiga porque después no me terminan de prestar atención. El hambre tiene que ser grande para una comida tan grande para el pueblo que Dios hace grande, ¿cierto? Por su obra redentora. El acontecimiento más grande de la historia para nosotros es la cruz, es la resurrección. Pero a esos dos también le sigue uno, y es el evento que fue envuelto en humildad y en el entorno más bajo que se pudo haber sabido en el momento. Y nuestro Dios eligió esto así para llevar a cabo su salvación. Alguna vez nuestro Dios decidió morar entre los israelitas a través de su presencia, hacerla quizás visible, tangible, a través de una columna de nube, ¿cierto? Que les daba sombra en el día y luz, calor en la noche, y los dirigió por el desierto. Pero a ellos esto les dio pánico, claro, era el Dios Santo. Pero esto era también para que ellos dijeran, mire, está cerca de nosotros, acerquémonos conforme nos pide en su palabra, que nos acerquemos. No, pues ¿cómo? Quédese por allá, no, se me va a hacer algo. Los dejó perplejos, los sorprendió, pero no permitieron que su corazón fuera capturado por esa grandeza. ¿Qué hace el Señor? Los voy a enamorar, a conquistar a través de lo sencillo, de lo pequeño, de lo insignificante. Para que esta vez no tengan excusas de rendirme su corazón. Para que esta vez no digan que yo los espanté. Para que esta vez no prefieran la bajeza, la grandeza de las divinidades paganas. Ya no hay razón para la distancia con nuestro Dios. Nuestro Señor vino a través de lo pequeño e insignificante. Vivió en la carne, sufrió los mismos dolores, las mismas debilidades y ha comprendido por lo que padeció y comprende cómo nos sentimos. Ha mostrado Él su poder para sanar enfermos,
para calmar tormentas de esta vida y para decirnos que ha obtenido la victoria final sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Por qué no confiar en Dios a su manera? ¿Por qué no reposar en nuestro Dios, que es grande y poderoso, a su manera y no a la manera de los hombres que defraudan, desilusionan, traicionan, destruyen, amargan? Mejor nos es esperar en la pequeña, insignificante obra de nuestro Dios para ver su salvación, que acudir a la grandeza corrupta de los hombres. Nosotros no damos la vida eterna, pero Él, por muy grande que seamos y por muy despampanante que sea una nación o un rico en este planeta, no nos concede ni el perdón de pecados ni la vida eterna. Pero en la pequeñez y en la sencillez, Él nos la concedió. Vale la pena acudir. Miren, y no nos pide mucho, sino que nos rindamos. No nos está cobrando, no nos está diciendo, adórname su casa para yo entrar en una casa que me encante y que haga muestra de mí. Tampoco. La sencillez. Aquí estoy, Señor, para rendirme a ti y caminar en la esperanza de mi vida, que eres tú. Esto le va a llenar el corazón de mucha esperanza y le va a dar la alegría para cantar villancicos de enero a noviembre del próximo año. La alegría que experimentamos, el gozo en la grandeza de nuestro Dios, que se acercó para tenernos a usted y a mí en su presencia. Yo le invito para que cerremos nuestros ojos. La grandeza de nuestra Navidad en nuestro Señor Jesucristo. En lo pequeño e insignificante de la salvación, nos invita a unirnos para que experimentemos lo que significa ser pastoreados con el poder, la majestad y la paz del Dios grande y poderoso.